Muy importante, como siempre, los temas que vamos a tratar aquí en Economía de Frente con Carlos Alberto Martínez y Ernesto Fárez Santos Coy. Asuntos nacionales, asuntos de Estados Unidos, asuntos de salud, asuntos de previsión de cómo podría comportarse la economía mexicana en este 2021. No se vaya, iniciamos. Hay muchas cosas. Vamos directamente al asunto. El impeachment. Y entra la historia de la Unión Americana, el señor Trump, con dos impugnaciones a sus mandatos. Dos. Y eso le va a quitar la alternativa de seguir jugándola en la esfera política. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede tener alguna repercusión para México, Ernesto? No, fue aprobado por parte de la Cámara de Representantes, pero tiene que aprobarse por el Senado para que tenga realmente conclusión, ¿no? Ejecución. Y con eso impedir que el señor Trump pues, se vuelva a presentar en las elecciones del 2024. Para que se apruebe en el Senado se requieren 67 votos a favor, que se ve difícil que todavía varios republicanos que están del otro lado se pasen a apoyar esta moción, ¿no? Ya ha habido varios. Ya hay 10. Ya ha habido varios, pero todavía se ve difícil que se logren esos 67. Se logra, sería buenísimo. Si no se logra, bueno, es que estamos todavía en la legislatura saliente, ¿no? Pero, pues, después del 20 de enero entra una nueva legislatura y con las elecciones de Georgia, que le dieron el voto favorable al candidato demócrata. Entonces, pues Joe Biden y los demócratas tendrían el control también de la Cámara de Senadores y por lo tanto, pues entonces más adelante sí podrían hacer algo. Ya no es un impeachment porque ya no estaría en funciones el presidente saliente, pero pues podrían hacer algo para evitar que se pueda reelegir ese hombre. Oye, Carlos Alberto, ¿tendrá algún efecto eso en la economía mexicana? Bueno, yo pienso que Estados Unidos va a procesar esto de Trump. Al final ya no creo que le haya gustado a muchos que inclusive simpatizaron por él. Yo nunca he compartido la idea que dice, bueno, Trump como quiera ganó 71 millones de votos. Realmente no los ganó él. Estados Unidos lleva 200 años con un partido u otro, o sea, es demócrata o republicano, es decir, ya desde hace mucho tiempo hay un casi empate técnico entre las dos fuerzas. Son los únicos dos partidos que realmente compiten hasta el final por la elección presidencial. Por lo tanto, pero sí tiene algunos seguidores fuertes, pero yo pienso que el mismo Partido Republicano va a buscar seguir quizá con el trumpismo, pero buscando un Trump nuevo, ¿no? Porque yo creo que él como figura no creo que ya alcance a seguir hacia adelante. La institucionalidad de Biden pues va a traer una fuerza, va a hacer su labor, su trabajo, pero yo creo que sí, lo que sí va a beneficiar mucho a México en términos económicos es esto que señalaba Ernesto, el tener mayoría en las dos cámaras sí va a permitirle a Biden hacer una agenda económica interesante, entre otras cosas lo que platicábamos ahorita, que es ya él anuncia que de los 900,000 millones de dólares de paquete de ayuda, lo va a duplicar a 1.5 billones de dólares, que se incluyen, por ejemplo, $1,400 de cheques de ayuda a todas las familias, en fin, a las pequeñas y medianas empresas, a los medios de comunicación locales. Muy interesante, ¿eh? Las cadenas de radio, las televisoras locales, los periódicos locales, todos ellos tendrán una ayuda y creo que esto va a generar que Estados Unidos sí pueda asistir a una preparación interesante. ¿Dónde nos formamos? Gracias. Le ponemos ahí Economía de Frente, con todo respeto, nosotros podemos ayudar en algo. Sí, ¿no? Oye, no, o sea, es un mega apoyo histórico, como no, o sea, ¿es lo que requieren las economías o están gastando mal el dinero, como diría el señor presidente de México, Ernesto? Hay la posibilidad de que no llegue a nada más a 1.5, sino hay quienes piensan que se debe ir exactamente al doble, es decir, 1.8 billones, que era lo que demócratas planteaban
originalmente por ahí de noviembre. Y hay otros que hablan de que puede llegar hasta 2 billones, ¿no? Ay, no inventes. ¿Qué? Bueno, pues mejor para los que viven allá, pues, ¿no? 10% de la economía, de segundo paquete de ayuda fiscal. Y eso acompañado de una intensa política monetaria por parte de la Reserva Federal, también ha creado dinero como nunca antes lo habíamos visto. Y adicionalmente, pues tiene la tasa de interés en 0%, ¿no? La tasa. Entonces, el empuje que puede tener esta combinación de política económica, tanto del lado fiscal como del lado monetario, sí puede hacer que la economía de Estados Unidos despegue, pero hay que advertir, los contagios están ahora pues totalmente descontrolados. Fíjate, la semana pasada... ¿Aquí o en todos todo lados? El mundo, fíjate, en todo el mundo, la semana pasada hubo 5.2 millones de contagiados nuevos, 5.2 millones de personas en una sola semana. Bueno, en Estados Unidos se dio la mayoría de esos contagios, 3.3 millones de contagiados en una sola semana. El presidente Trump, el presidente no está haciendo nada. Y el presidente Biden pues, va a llegar el día 20 y va a tener que instalar su consejo de 12 expertos, 12 López-Gatell. ¡Ay, no! ¿Tantos hay? ¿Tantos hay en el mundo? Le van a tener que tomar medidas. Hay uno. Bueno, aprovechamos y se lo exportamos, ¿no? Y van a tener que tomar medidas radicales, no va a quedar otra. Y entonces, otro cierre. Un cierre económico ejemplar. A ver, un cierre económico ejemplar, Carlos. Un cierre económico ejemplar de un mes. Párense con la pandemia. Bueno, eso es pues muy probable, pero lo más importante es que sí vienen estas acciones que ya se han anunciado. Por ejemplo, él mismo lo ha dicho que impulsará de inmediato el uso obligatorio del cubrebocas a nivel federal. Es una serie de cosas que ayudan. Ahora, dentro de lo que decía Ernesto, mira, de la política monetaria flexible o expansiva, igual que la política fiscal, esta cantidad trillonaria de apoyos que está dando Estados Unidos, más un elemento muy interesante, la flexibilidad de la economía norteamericana, que ya la quisiéramos otras economías para contratar o despedir personal, para abrir o cerrar, para abrir un negocio o cerrar un negocio sin tanto trámite, sin tanta burocracia, sin tantos costos asociados. Toda esta flexibilidad de la economía norteamericana también le va a permitir una salida mucho mayor, mucho más fácil, aunada con los estímulos que ya hemos presentado. Déjenme ir a una pausa y tenemos que ir a una pausa comercial y regresamos aquí. Estamos en Economía de Frente. Bueno, entre otras las cosas es también que queremos repasar rápidamente porque nos involucra, aunque marginalmente nos involucra, la OPEP determina no aumentar la producción y esto amarra los precios ligeramente hacia arriba. ¿Ernesto? Sí, hubo la semana anterior una reunión de la OPEP Plus, que le llaman, ¿no? Es la OPEP más algunos otros países productores muy importantes como es Rusia, que no es miembro oficial de la OPEP. Rusia y algunos otros países de Europa Oriental que son productores de petróleo, están acordando con los de la OPEP mantener las cuotas de producción intactas, y esto ha hecho que el petróleo se suba pues, arriba de $53. ¿Cuántos días, no? Es una oxigenada, ¿no? Una buena oxigenación para México, para Pemex, por ejemplo. El precio de exportación. Sí. Pero si no, ya no producimos ya ni atole. Ni pulque, sí. Ya en las calles ya no hay pulque, ya nomás, ya no, nada. Ya. Este país va para abajo, o sea, ya ni Tepache, maestro. Oye, pero sí es un poquito, lo que dice Ernesto, importante, porque sí es un respiro para Pemex, pero también va a haber una quizá, a lo mejor no sé qué le parezca a Ernesto y a ti, Eduardo, a lo mejor algo de presiones inflacionarias en el primer trimestre, sí, particularmente por el ajuste de los precios combustibles, ¿no? Y claro.
Sí, y nos preocupa porque tenemos ahí la operación pues del Banco de México, las tasas de interés, etcétera, que sí podríamos empezar a sentir algo de presión hacia la inflación. Sí, es cierto. No podrían bajar los combustibles, cosa que electoralmente hablando sería muy atractivo para el presidente y para Morena, ¿no? Que bajaran los precios de los combustibles, ¿no? Sí, pero al subir el crudo es probable que suba también el precio de la gasolina. Pues sí, natural. Tenemos un amortiguador que es el IEPS, ¿no? El impuesto social. Sí. Pero sí habría presión para subir los precios en México, y por lo tanto, la inflación, como comenta Carlos Alberto. Pero me voy a preguntar una licencia. Es como el azúcar a las memelas. Sí, a ver, déjame explicar. Las memelas suben. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, las memelas suben, los sopes suben cuando sube el azúcar. Entonces, tú le preguntas a la señora de los sopes, ¿y eso qué tiene que ver? Es subir el azúcar. ¿Y qué? O sea, ¿y qué tiene que ver el sope con el azúcar? Ah, es que yo el café me gusta con azúcar. ¿No? Quizás una escalada de precios tremenda, ¿no? Porque sí, inclusive puede haber presiones también al gas y ahí acuérdense que tenemos un acuerdo para que la tortilla no suba en los 2 primeros meses. Esa es otra. ¿Tú crees que no va a subir? A ver, una pregunta. A ver, Ernesto, ¿cuánto está el kilo de tortilla? No tengo la menor idea. ¿Tú, Carlos Alberto? 13 pesos. Ay, chiquito, pues ¿dónde las compras? ¿De qué maíz será? Bueno, vamos a ver si ese es un detonante muy grave. El asunto de la tortilla no es en China me está gorda, es un asunto muy complicado en términos políticos y económicos, ¿no? Por supuesto, y de hecho ya se anunció este acuerdo de 2 meses con las principales productoras de harina, de maíz, para que mantuvieran el precio, y sí lo ofrecieron las 2 grandes productoras, pero lo ofrecieron solo por 60 días, mantener el precio, y yo creo que ya para marzo pues, tendrán que ajustarlo. Hijo, y ese es un asunto, este país está hecho con maíz, ¿no? Oigan, déjenme ir, vamos empezando a introducir el tema de la posible desaparición de los organismos autónomos, constitucionales autónomos. Ese es un asunto muy delicado, Ernesto, ¿no crees? Muy, muy delicado. Es otra más de la serie, ¿no? de iniciativas que en lugar de construir confianza, destruyen valor y destruyen confianza. Bueno, pues porque hay que entender que la superestructura que nos costó mucho trabajo armar, el tinglado, digamos, de cómo funciona el país, pues se vio necesario desde hace mucho tiempo, al igual que sucede en todos los países, crear organismos autónomos que no dependan del Estado, precisamente para garantizarle a la sociedad o a los agentes económicos que hay instancias que son las supervisoras y reguladoras en distintos sectores y que no tienen que ver con decisiones políticas, ¿no? Bueno, pues la intención de desaparecer, no todos, pero algunos de ellos, pues sí puede ser una cuestión que le reste confianza a los agentes económicos. En particular del lado económico, de las que se están mencionando, yo destacaría sobre todo la COFECE, la Comisión de Competencia Económica. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos un país, una economía totalmente imperfecta, que tiene monopolios y oligopolios por todos lados, y eso es lo que impide que la economía funcione bien. Entonces, la función o el rol que tiene esta comisión es sumamente importante para precisamente evitar estas distorsiones de oligopolios y monopolios en la economía, que lo único que generan es pues, que la economía no funcione en forma competitiva, por lo tanto afecta al final de cuentas a los más pobres. Sí, don Ernesto, fíjate, porque mira, hablando de la tortilla, ya lo revisé, en tiendas de autoservicio cuesta 11.50 y en tortilla, ¿Cuánto?
12.50 en tiendas de autoservicio y en tortillerías 15.50, Sí. por lo tanto 13 es, digamos, el promedio. Pero esto que dice Ernesto es muy importante con relación a la COFESE, porque precisamente si quieres ayudar a los más pobres y a los más necesitados, Claro. tienes que permitir libre competencia y libre empresa que permita la disminución de los costos y una mejor distribución de los bienes y servicios y de los recursos. Hay que recordar que en la economía, pues, los recursos son escasos y entonces tiende la gente a colocar sus escasos recursos en donde más rentabilidad tenga o donde mejor le convenga, y esto solamente se logra a través de la libre competencia. Entonces, precisamente si tienes una agenda con la intención de ayudar a los más vulnerables, tendrías que proteger, entre otras cosas, la libre competencia de la economía mexicana, que bien dice Ernesto, es muy imperfecta, está llena de monopolios y llena de oligopolios en áreas muy estratégicas, que todavía pues esto se mantiene, ¿no? Sí, bueno, es un asunto complicado, es un asunto muy delicado, que además tiene que pasar por el Congreso, tiene que haber cambios constitucionales. Permítanme ir a una pausa, adelantamos la pausa para que no cortemos la idea de alguno de ustedes, porque el asunto no tiene desperdicio y quisiera saber si ustedes consideran que esto sería muy mal visto por las empresas calificadoras que nos pudieran quitar en este año, no el próximo, en este año, el grado de inversión y qué implicaciones tendría esto para la economía. Después de una pausa regresamos. Bien, pues entonces tendría que ir al Congreso y, aprovechando la mayoría morena, Ernesto, le meten la mano, desaparecen los organismos. Yo no sé de dónde piensan que va a haber ahorros, si se van a llevar a toda la gente a trabajar a las dependencias del gobierno. O sea, no le veo por dónde está el ahorro. Y el gobierno va a ser juez y parte. Zúmbale. Sí, pues, formar un gobierno todavía más autoritario en perjuicio de la sociedad y de la actividad económica. Creo que tiene varias aristas, ¿no?, de problema. Por un lado, yo no sé si el Congreso, perdón, si el gobierno actual o Morena puede tener realmente el control hoy de la Cámara de Senadores, por ejemplo, cambios constitucionales. O sea, por un lado, esto lo dudo. Pero por otro lado, pues puede tener implicaciones, sí, con las calificadoras, pero me voy a referir ahora a otro tipo de implicaciones. Pues negociamos un TEMEC, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Y cuando negociamos ese acuerdo, pues teníamos ciertas reglas del juego. No puedes seguir adelante eliminando organismos regulatorios independientes, autónomos, porque estás transgrediendo el acuerdo de libre comercio que tienes con dos socios. O sea, no creo que los empresarios norteamericanos vean con buenos ojos la aparición de varios órganos reguladores autónomos. No, si ya nos han acusado. Sean las dependencias del gobierno las que hagan esa actividad de regulación, ¿no? Ya quiero ver al gobierno pidiéndole. Dime, perdón. Sí, y realmente muchos de estos organismos cobran por sus servicios a los integrantes del sector a quienes supervisan. Entonces, pues también no veo cuál ahorro. Muchos de estos organismos son realmente autónomos, incluso en su presupuesto. Sí, les sobra dinero, ¿no? Y pasan la utilidad al gobierno federal. Carlos Alberto. Lo que sí creo que también es importante es que se entienda que ningún gobierno del mundo puede autosupervisarse, autorrevisarse, autoauditarse, etcétera. Yo creo que ya las democracias modernas tienen estos sistemas que te permiten una mayor transparencia, pero sobre todo para la inversión, como decía Ernesto, pues sí, si yo soy un inversionista fuerte en algún sector importante de la economía, sí me gustaría que no estuviera yo sujeto a la voluntad de un gobierno que sabemos que cambia, en el caso de México, cada 6 años,
hay países que cambia cada 4 años, el mismo Estados Unidos, y que yo tenga que estar supeditándome a la voluntad de un gobierno, es preferible que mejor se dé Estado de Derecho, certidumbre jurídica, a través de un organismo que me permita darme la autorización o no para constituir una inversión en un determinado país. Eso siempre es mucho más cómodo y es lo que se usa pues en el mundo moderno, que es el que tiene el dinero, es el que tiene el dinero para invertir, y México lo que necesita ahorita es inversión, la tenemos por los suelos en este país. Claro. ¿No? Ahora, Ernesto, habíamos planteado en un principio la idea de que es posible que las empresas calificadoras no les guste esta decisión y pudieran revisar la calificación de México, incluso hasta retirarnos el grado de inversión. ¿Eso puede suceder? ¿Qué tan posible podría ser, Ernesto? No por sí sola, una medida de desaparecer los organismos autónomos nos llevaría a perder grado de inversión, sino es pues otra florecita más para el jardín, ¿no? Bueno, la verdad es que tenemos un problemón en Pemex, ¿no? Una empresa del Estado que pues, se ha convertido en un barril sin fondo y que pues está requiriendo de inyecciones de capital muy importantes cada año por parte del gobierno federal. Pemex ya perdió el grado de inversión. El gobierno federal todavía no. No todas las calificadoras nos tienen en las mismas escalas de calificación, pero ya hay más de 2 calificadoras que le han quitado el grado de inversión a Pemex. Pero todavía la deuda soberana tiene grado de inversión, digamos en el conjunto de las calificadoras. Pero sí todas han advertido que si las finanzas de Pemex siguen débiles, sí, y el gobierno le tiene que seguir inyectándole a cuentagotas capital, probablemente la deuda soberana pues podría perder el grado de inversión y eso sería el acabose para la economía mexicana. Como ejemplo pongo a Brasil, que llegó a tener alguna vez grado de inversión, lo perdió y te lleva esta circunstancia a un círculo vicioso de que tienes que pagar más por tu deuda, más intereses, un mayor costo del dinero, y no nada más el gobierno federal, sino que esto repercute las empresas en el costo financiero de toda la sociedad, de las empresas, de las familias. Y es un círculo vicioso que te impide crecer. Si ya de por sí tenemos muchas trabas para el crecimiento, pues sería el acabose. Y esto es importante, que no nada más le afecta, como decimos, al gobierno, a nosotros como familias, como personas, nos acaba afectando porque el costo del dinero pues simplemente se hace más caro y cada familia mexicana con algún crédito, con algún financiamiento, o aunque no lo tenga, con la necesidad que pueda llegar a tener de comprarse un auto, comprarse una casa, hacer un negocio, etcétera, el dinero le va a venir más caro. Entonces el grado de inversión sí afecta, no nada más al gobierno, afecta a la sociedad. No, es prestigio internacional, ¿no? Sí. Bueno, pues y a los más pobres. Y a los más pobres. Les pega más fuerte, por supuesto. Más fuerte a los más pobres. Y a los aficionados del Atlante también. Sí, bueno, sí, también. Y a los del Necaxa. También, y a los de Cruz Azul. Porque sí, por los ya sin grado de inversión, el Cruz Azul ni que sueñe llegar a la semifinal, ¿no? Pues ya con eso. Oye, Carlos, ya nos vamos, estamos jugando ya en la parte última del programa. ¿Tú le vas a los Vaqueros o a quién le vas, Carlos? Yo el fútbol americano siempre me han gustado los Vikingos de Minnesota. Los Vikingos. Y me gusta mucho cómo juega Tom Brady. La verdad es que es una... Sí se ve. Ahí lo tienes. La verdad es que es un fuera de serie, independientemente de todo, es un hombre que se prepara mucho, llega a las 5:30 de la mañana a entrenar, a ver videos. Yo también. Fíjate. 5:30 de la mañana, pero al segundo sueño, pero la verdad es que eso es lo que me gusta, sí. Bueno, pues muchas gracias, es un placer cruzar con ustedes conceptos de economía. Muchas gracias, Carlos. Encantado, Eduardo, Ernesto. Que tengas nosotros regresamos la próxima semana, ¿verdad, Ernesto? Así es. Cada día te pareces más a Mauricio Garcés. Arroz. ¿Te acuerdas que decía arroz, no? Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Brincos diera yo. ¿Quién sabe? Gracias al productor de este espacio, Joseph Espadilla. Gracias a todos ustedes. En punto del mismo horario, la próxima semana estaremos aquí con ustedes con Economía de Frente. Muchas gracias.